¿Qué tal están? Bienvenidos. Nivel de conocimientos en secundaria. Realmente es evidente un descenso en el nivel de conocimientos en secundaria, en la enseñanza media. Y no lo digo yo, lo dicen numerosos profesores que imparten clases al alumnado. En ese aspecto, pues hay que decir que efectivamente esto está motivado por numerosos factores, por numerosas causas. Pero voy a centrarme fundamentalmente en las que yo considero que son las más importantes para entender esta realidad. En primer lugar, hay que decir que el aprendizaje profundo y creativo es difícil. Ahora se está intentando con la LOMLOE que se consiga ese aprendizaje significativo, creativo, crítico, y eso también es una necesidad que han también puesto de manifiesto las anteriores leyes educativas, y los profesores, los docentes han intentado siempre por todos los medios posibles aumentar los conocimientos de los alumnos y lo consiguen, pero lo logran a través de numerosísimos esfuerzos y de muchísimas explicaciones que a veces en algunos niveles, en algunos cursos, habría que dar menos explicaciones si en anteriores cursos hubieran asimilado todos los conocimientos exigibles en cada nivel, en cada curso académico. En definitiva, podemos decir que el nivel de conocimientos ha descendido si pensamos en otras décadas anteriores. Hace 10, 20, 30 o 40 años los alumnos aprendían más cantidad de conocimientos, desde mi punto de vista, que actualmente. En principio porque no había tantas distracciones, etcétera, será un tema que luego analizaré más en profundidad, pero hay otra serie de elementos que influyen en que los conocimientos no sean los adecuados en cada curso en función del nivel en que está cada alumno, de forma general. No podemos decir que eso suceda en todos los casos, porque hay alumnos que sí tienen el nivel de conocimientos exigible. Cada vez que pasan de curso, siguen en el curso académico siguiente, pues generalmente tienen esos conocimientos, pero hay otros muchos que no. Eso se debe en muchos casos a desigualdades económicas y sociales, que lo que propicia es que muchos alumnos pues, no tengan suficientes materiales en el sentido de libros para leer y recursos educativos que podrían tener en sus casas, en sus domicilios, me refiero, no en los centros educativos, que pueden tener esos recursos formativos, por supuesto que sí. Luego también está el tema de los problemas personales de todo tipo que pueden tener los adolescentes y que puede tener cualquier persona a lo largo de su vida, y eso influye también en el rendimiento y en el nivel de conocimientos que se consiga al final de cada curso académico. También el estrés, el excesivo nerviosismo, problemas como por ejemplo la depresión o problemas de angustia, de ansiedad, que son muy frecuentes actualmente en la sociedad y que también suceden en los adolescentes, porque es una etapa de la vida en la que puede haber pues, una serie de problemas que pueden ser solucionados, pero que en algunos casos se enquistan. Y también habría que incidir aquí en el tema de los problemas familiares, que es bastante frecuente. Por otra parte, hay otro tema muy decisivo, que es la influencia de las redes sociales, que bien usadas son positivas, pero mal usadas, que es lo más frecuente de forma general, pues hacen que se pierda muchísimo tiempo en ellas. Por ejemplo, según las últimas investigaciones y estudios, pues se sabe que el promedio de uso de las redes sociales por parte de los adolescentes es un promedio, no quiero decir que todos los adolescentes utilicen 6 horas diarias las redes sociales, pero el promedio que sale aproximadamente es entre 5 y 6 horas diarias. Claro, si esto sucede para una gran parte de los adolescentes que están estudiando en los institutos, por ejemplo, o colegios de enseñanza media, lo que ocurre es que no les queda tiempo para repasar, para hacer los deberes de clase, para estudiar bien a fondo los exámenes y para llevar un ritmo de estudio, un hábito de estudio diario de hora y media, 2 horas, 3 horas, según los casos, según la dificultad de cada alumno que tenga para aprender los contenidos. Y en ese sentido, pues claro, luego se repercute en el rendimiento educativo, en la cantidad de aprendizaje conseguido, en los conocimientos logrados, que son menos. Claro, al haber menos tiempo de estudio se consigue aprender menos. Eso cae de su peso, es lógico. Por otra parte, muy en relación directa con todo esto, están las distracciones tecnológicas. Los móviles distraen muchísimo a los alumnos, por eso en muchos centros educativos se prohíbe su uso, salvo casos especiales, que lo considera así el profesor, por ejemplo, por motivos pedagógicos o didácticos, pero en bastantes institutos, no en todos, se prohíben los móviles porque distraen muchísimo a los alumnos, hacen que pierdan concentración.
algo que por otra parte es bastante fácil en estas edades porque se distraen con cualquier cosa en muchos casos, en otros no. Es verdad que hay muchos alumnos que son muy atentos en clase, están muy atentos en clase y que, pues por supuesto, prestan toda la atención, pero hay otros que no. En ese sentido, luego en las casas, en los domicilios, pues tiene que haber un control parental del tiempo de uso de los móviles, y es verdad que eso sucede en los casos de muchos alumnos, pero en otros muchos no sucede, y eso también repercute en el rendimiento académico de los alumnos. Por otra parte, también hay cambios en la sociedad y en la cultura. Y aunque el conocimiento, el aprendizaje es algo realmente esencial en la sociedad actual y a lo largo de la historia ha sido fundamental, ya desde los tiempos de Platón se insistía en la gran importancia de la educación, de la formación, también Pitágoras, etcétera, Aristóteles, etcétera, pues a pesar de eso, en la sociedad actual es una sociedad del dinero, es una sociedad materialista, relativista, en la que solo importa el tener y no el ser, y parece que el valor de la educación se pone en un segundo término, aunque teóricamente sí es muy importante, pero luego en la realidad social se observa que parece que no es tan importante. Lo que sí es muy importante para una gran parte de la sociedad es las calificaciones y que puedan superar los cursos, pero claro, para eso hay que demostrar conocimientos y demostrar capacidades y demostrar competencias. No vale solamente que con que los alumnos estén en los centros educativos ya automáticamente tengan que pasar de curso. Lógicamente, tienen que demostrar unos conocimientos, unos saberes básicos, etcétera, y pues también mostrar que tienen unas competencias adquiridas o en proceso de desarrollo, y de esa forma sí podrán superar los cursos, pero si no es así, pues no. En ese sentido, pues hay que decir estas cosas porque a veces parece que no se quieren reconocer, pero esa es la realidad. Por otra parte, también a nivel social, pues hay una percepción del valor de la educación como algo discutible, opinable, etcétera, cuando realmente la formación es importantísima, no solamente luego en la vida profesional de los alumnos y alumnas, sino también para la propia vida. Porque al final la educación secundaria obligatoria sirve para tener los conocimientos básicos para enfrentarse a la realidad cotidiana y para superarla, siendo una persona autónoma, una persona crítica, una persona que sabe argumentar, que sabe razonar, que sabe escribir, que sabe entender, que sabe pensar, etc. Por otra parte, vivimos en esta sociedad actual del siglo XXI, en la era digital, en una cultura de la gratificación instantánea. Eso significa que pues, una considerable parte de los alumnos, no digo que todos, pues solamente están atentos a, diríamos, al placer momentáneo y por lo tanto no están de acuerdo con la cultura del esfuerzo. Pero realmente cualquier cosa que se quiera conseguir en la vida necesita tiempo y dedicación y esfuerzo, mayor o menor, pero por supuesto esfuerzo. Las cosas no se logran de forma mágica, de forma instantánea, como creen muchos adolescentes. Y por supuesto también hay otros muchos que son conscientes de que pues aprueban si se esfuerzan y suspenden si no se esfuerzan, o se esfuerzan poco o muy poco. Todo esto pues hay que estar continuamente repitiéndolo por parte de los profesores que imparten clases, porque es algo que está en la sociedad, el que todo tiene que ser, diríamos, conseguido de una forma rapidísima, momentánea, sin prácticamente esfuerzo, simplemente de una forma casi instintiva, inmediata. Y eso no es así. Por lo tanto, diríamos que esta falta de cultura del esfuerzo yo creo que se arrastra ya desde la enseñanza primaria, a pesar de que las leyes educativas, todas, incluida la LOMLOE, lógicamente, insisten muchísimo en la cultura del esfuerzo y aparece en la propia redacción de las leyes educativas. Pero sí es verdad que hay muchos alumnos que se esfuerzan mucho, pero hay otra parte de alumnos que no se esfuerzan lo suficiente, y eso también hay que decirlo. Es verdad que en estas cuestiones no se puede generalizar, y efectivamente hay muchos alumnos que tienen muy buena conducta y que tienen una cultura del esfuerzo, pero hay otros que no la tienen, y eso es evidente. Es verdad que todos los alumnos son diversos, son diferentes, son distintos, como se quiera decir, pero aún así hay que insistir en estas cuestiones. También, pues es verdad que hace décadas, según dicen pues, muchos docentes y profesores, los alumnos aprendían más contenidos, más cantidad de contenidos en las distintas materias o asignaturas que actualmente, y no había tantísimas distracciones. Hace 30 o 40 años no había los móviles y los alumnos pues, se centraban más en lo que explicaba el profesor,
podían hablar un poco en clase a veces, etcétera, porque eso ha pasado siempre, pero realmente el control de la conducta en principio era más sencillo. Actualmente, pues con la cuestión de los móviles, pues hay que estar continuamente a veces llamando la atención para que usen correctamente los móviles si es que se pueden utilizar y si no se pueden utilizar, pues avisando pues de que no se puede. En definitiva, es una lucha continua. También es verdad que hace 30 o 40 años parece ser, según dicen todos los expertos, pedagogos, profesores, etcétera, que el nivel de exigencia era mayor en las asignaturas que actualmente. Quizás en una enseñanza demasiado memorística, probablemente, era excesivo, era una memorización excesiva, podríamos decir, yo en eso estoy de acuerdo, y ahora en cambio se trata más de comprender y entender los contenidos, de saber aplicarlos, de saber hacer comentarios de texto, hacer redacciones correctamente, saber argumentar, saber razonar, saber hablar, entender lo que se lee, etc. Y en ese sentido también hay que retener contenidos, lógicamente, por parte de los estudiantes, porque si no, pues realmente no tienen conocimientos o tienen menos conocimientos de los que deberían tener. Eso es lógico. Pero, aunque es verdad que la enseñanza actual, en pleno siglo XXI, en el año 2024 y en años anteriores, ha mejorado con el uso de las pantallas electrónicas en el aula y dispositivos electrónicos para poder ver vídeos tutoriales, por ejemplo, por parte de los alumnos, para poner PowerPoints, etcétera, para que de esa manera entiendan mejor la información que tienen en los libros o en los apuntes que tienen de cada asignatura, pues efectivamente eso ha sido un gran avance y está demostrado que, por ejemplo, en la educación secundaria obligatoria muchos alumnos entienden mejor los contenidos si los ven expuestos en foto en la pantalla o en vídeo que si los ven directamente del libro, porque el vídeo diríamos que retiene más la atención para los alumnos y si son vídeos tutoriales muy bien explicados y todo muy detallado, etcétera, pues realmente entienden mejor y cuantos más medios se empleen para explicar un contenido, mejor. Si la información entra por la vista y no solamente por el oído, mejor también. Se retiene mejor, se comprende mejor, se entiende mejor. Pero luego hay otra cuestión fundamental y es el tema de la lectoescritura, que es esencial para todas las asignaturas, da igual que sea matemáticas, lengua y literatura universal, filosofía, historia, economía, biología, etcétera. Química, cualquier asignatura necesita de una buena comprensión lectora, me refiero a los estudiantes de secundaria, de bachillerato o de la ESO, porque se observa incluso en bachillerato que hay alumnos que no entienden frases porque no entienden que, por ejemplo, que pues una frase tiene más significados o una palabra tiene otros significados también. Hay que explicar casi palabra por palabra en muchas ocasiones y eso pasa también en la ESO con más intensidad todavía. Y todo eso es el resultado de que se lee muy poco o se lee pues casi nada en muchos adolescentes. A pesar de lo que digan algunos, es verdad que hay adolescentes que leen mucho, pero lo habitual, podemos decir, es que muchos adolescentes no lean prácticamente nada, o casi nada. Y eso, claro, luego repercute en que no entienden muchas frases, por ejemplo, en educación secundaria obligatoria, algunos alumnos, bastantes, otros sí las entienden, frases normales, hay que explicar casi palabra por palabra, y eso luego también sigue sucediendo en bachillerato, sobre todo en primero de bachillerato, incluso unos vienen de cuarto de la ESO y todavía están con lo que aprendieron en la ESO, pero no son capaces de entender a veces pues explicaciones de frases o hay que explicar cada frase que ellos mismos tendrían que tener la autonomía para saber entenderla y aplicarla y por lo tanto les faltan herramientas de comprensión, de entendimiento de las frases, de los términos y eso que se explican todos los términos detalladamente, los términos propios de la filosofía o de la biología o de la historia, etcétera, pero aún así hay que insistir con más explicaciones porque para una parte de los alumnos eso no es suficiente, para otra parte sí es suficiente y tienen más nivel de lectura y por lo tanto entienden mejor los contenidos, por lo tanto la comprensión lectora y sobre todo también la capacidad de escribir correctamente a nivel gramatical, a nivel sintáctico, en definitiva, a nivel semántico y tampoco que no tengan faltas de ortografía, es algo que está en la labor de los profesores para ayudar a los alumnos en ese sentido, en que escriban correctamente, que sepan argumentar, razonar, etcétera, coherentemente, y eso es una tarea también que requiere de la enseñanza de los profesores, pero que si los alumnos leyeran más o leyeran, en otros casos,
pues esto sería más sencillo para los profesores porque no habría que explicar tantísimas cosas, millones de cosas que a veces no haría falta explicar, pero que sí hay que explicarlas porque si no los alumnos no entienden bien los contenidos. Todo esto pues es lo que sucede en la enseñanza secundaria. Por supuesto, también hay muchísimos alumnos que tienen un gran nivel y que tienen pues una gran capacidad de entender y de estudiar y que investigan, y esa sería la tónica general que tendría que ser en todos los alumnos, pero que realmente no es. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.